Hola, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a hablar de hipo y de hipertiroidismo. Como vimos en el video anterior, cuando aumentan las hormonas tiroideas, todo se acelera. Y cuando disminuyen las hormonas tiroideas, todo se enlentece. Ahora vamos a empezar con el hipotiroidismo y vamos a explicar por qué sucede esto. Más que memorizar los síntomas, quiero que entiendan que esto es un problema de energía en el cuerpo. Las hormonas tiroides, la T3 y la T4, lo que hacen es regular el metabolismo celular. Hacen que las células consuman oxígeno, produzcan energía y funcionen a un ritmo normal. Entonces, cuando estas hormonas disminuyen, pasa algo completamente lógico. Todo el organismo empieza a funcionar más lento. Y desde ahí es donde todo lo podemos explicar. Lo que vamos a ver primero son los tipos de hipotiroidismo. Lo que quiero que entiendan es que la clínica va a ser la misma para todos los tipos, con ciertos matices por supuesto, pero es hipotiroidismo en fin. Arrancamos con el subclínico, que es muy frecuente. Lo que vamos a ver es la TSH elevada, pero con T4 y T3 normales. ¿Esto por qué pasa? Porque la hipófisis ya detecta que hay algo que no está funcionando bien. Entonces lo que va a hacer es empezar a aumentar la TSH, como va a empezar a estimular a la tiroides, para que logre mantener los niveles normales de hormonas. Esto es como la fase final, la fase inicial del fallo tiroideo. Después tenemos el primario, que este es el más frecuente de todos. El problema acá está en la tiroides, por eso es primario. La glándula no logra producir suficiente T4 y T3, por eso vemos a la TSH aumentada porque está intentando compensar esta falta y T3 y T4 normales. Y por último tenemos al hipotiroidismo central o secundario también. El problema acá no está en la tiroides, sino que está en la hipófisis o en el hipotálamo. No hay suficiente TSH para estimular a la glándula y por eso es que encontramos la T3 y la T4 bajas. Esto es muy importante. La TSH no está elevada, está baja. O incluso la podemos encontrar anormalmente normal. ¿Por qué es esto? Si la T4 y la T3 están bajas, y no hay TSH, hay algo que está mal, porque se supone que si mi T3 y mi T4 están bajas, mi TSH debería estar pudiendo compensar, pero como el problema está a ese nivel, no puede aumentar. Ahora, vamos a ver por qué aparece el hipotiroidismo. Lo primero es el déficit de yodo. El yodo, como vimos, es fundamental para la síntesis de las hormonas tiroideas. Sin yodo no se puede formar ni T3 ni T4. Es como la materia prima, digamos. Después tenemos la causa autoinmune, la típica, la más conocida, la tiroiditis de Hashimoto. Acá el sistema inmune va a generar anticuerpos, como los anti-TPO, que ahora después los vamos a ver para el diagnóstico, que van a destruir progresivamente a la glándula tiroidea. Esto va a generar una pérdida del tejido funcional y con el tiempo la disminución de la producción hormonal. Después tenemos al yodo radioactivo, yodo 131, que se utiliza en el tratamiento del hipertiroidismo. Lo que hace es destruir al tejido tiroideo, por lo que va a dejar al paciente en un hipotiroidismo, que después lo vamos a ver cuando veamos hipertiroidismo. Y por último tenemos los fármacos como la amiodarona o el litio. Estos lo que hacen es interferir en la síntesis y en la liberación de hormonas tiroideas. Por ejemplo, la amiodarona lo que hace es, el fármaco tiene una gran cantidad de yodo y puede alterar la regulación tiroidea, y el litio lo que hace es inhibir la liberación de las hormonas. Ahora sí, la clínica. Lo importante es no memorizarla, sino pensarla. Todo está enlentecido. Entonces tenemos intolerancia al frío, que va a aparecer porque el cuerpo produce menos calor porque disminuye el metabolismo. Tenemos piel seca y alopecia, que se van a producir por una disminución del recambio celular. Aumento de peso porque hay menor gasto energético y también hay retención de líquido. El estreñimiento, todo se va a mover más lento, el intestino también. Tenemos también el síndrome del túnel carpo, que va a aparecer por infiltración de tejidos y compresión nerviosa. Tenemos hiporreflexia porque hay una disminución a la respuesta neuromuscular. Y entonces vemos que todo tiene la misma lógica. Hay menos hormona, menos actividad. Hay algunas formas clínicas que quiero que recuerden. Tenemos el hipotiroidismo congénito. Lo que pasa acá es que como no hay hormonas desde el nacimiento, el sistema nervioso central no se desarrolla de manera correcta. Esto genera retraso mental y del desarrollo y se lo conoce clásicamente como cretinismo. Después tenemos el mixedema. Esto no es un edema común. Se va a producir por la acumulación de mucopolisacáridos en la dermis. Esto va a traer agua, generando una piel como engrosada, dura, que es edema sin fobia. Es importante para el diagnóstico diferencial. Después tenemos el coma mixedematoso, que es la forma más pero más grave del hipotiroidismo.
Lo que pasa acá es que se produce un fallo metabólico extremo. Disminuye muchísimo la temperatura llevando a la hipotermia, muchísimo la frecuencia cardíaca llevando a la bradicardia y por último disminuye mucho la actividad cerebral llevando al coma. Esto es una urgencia vital. Para el diagnóstico, lo primero de lo primero es el laboratorio. Vamos a medir la TSH y la T4 libre. Como vimos antes, hipotiroidismo primario, TSH elevada con T4 baja, subclínico la T4 está normal y en el central la TSH no está elevada, porque el problema está ahí y esto es lo clave para el diagnóstico. Después vamos a pedir los anticuerpos para ver si, como vimos, la causa es o no autoinmunitaria. Tenemos los anti-TPO para poder confirmar la causa autoinmune. Y después tenemos la ecografía, que la vamos a usar cuando hay duda diagnóstica, en caso de que estos anticuerpos nos hayan dado negativos o si nosotros palpamos algún nódulo en la tiroides. En el Hashimoto es típico, si le hacemos la ecografía, ver una glándula que sea heterogénea e hipoecoica. Por último, vamos para el tratamiento. Es clave acá. Tenemos la levotiroxina, que es T4. Esto lo vamos a administrar en ayunas porque se absorbe mejor, pero no todos los pacientes la vamos a dar de la misma manera. En embarazadas hay que aumentar la dosis porque aumenta los requerimientos hormonales. Después tenemos en niños, ancianos o en pacientes con alguna cardiopatía, hay que pensar con dosis bajitas e ir aumentándolas de a poco, porque si lo corregimos muy rápido, vamos a sobrecargar mucho el corazón porque acordémonos que son hormonas que aceleran. Después, en el hipotiroidismo subclínico vamos a tratar siempre cuando la TSH es mayor a 10 en niños, adolescentes o deseo de embarazo o paciente embarazada. Si está entre 5 y 10, vamos a tratar solamente cuando hay síntomas, bocio o hay autoinmunidad. Y después tenemos, como vimos, la urgencia vital, el coma mixedematoso. El tratamiento es urgente. Vamos a tratar con hidrocortisona a dosis elevadas, suprafisiológicas, con levotiroxina y además aumentando la temperatura corporal del paciente. Por último, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? En el hipotiroidismo primario lo vamos a controlar con la TSH, porque la TSH va a reflejar cómo está respondiendo el eje. Si la dosis de levotiroxina está bien, por supuesto. En cambio, en el hipotiroidismo central, la TSH no nos va a servir, porque el problema está ahí justamente ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Con la T4, que nos va a reflejar directamente el nivel hormonal real del paciente. Como vimos, todo esto tiene lógica. No hace falta memorizarlo porque si uno entiende la falta de hormona tiroidea y que todo el metabolismo se va a enlentecer, se puede deducir la clínica, el laboratorio y el tratamiento. Y ahora vamos a hablar de hipertiroidismo. Y de nuevo, no quiero que lo vean como una lista de síntomas, quiero que lo entiendan como un problema de exceso de energía en el cuerpo. Como dijimos, hormonas tiroides T3, T4 aumentan el metabolismo celular y en este caso hay mucha, consumen más oxígeno, producen más energía, todo a mayor velocidad. Como vimos en el hipotiroidismo, acá también tenemos tres tipos. Tenemos el subclínico, donde vemos una TSH disminuida, pero con una T3 y una T4 normales. Esto ocurre porque el eje ya va a detectar un exceso relativo de hormona y suprime la TSH, aunque todavía los niveles periféricos se mantengan dentro de un rango. Es una fase, como vimos, es inicial y después tenemos el hipertiroidismo primario, que es el más frecuente. Acá el problema está en la tiroides, que produce un exceso de hormona. Entonces vamos a tener una TSH suprimida y una T3 y una T4 elevadas. Esto es por el feedback negativo que vimos en el primer video. Al haber mucha hormona, la hipófisis va a dejar de producir la TSH. Y por último tenemos el central, que es mucho más raro, pero existe. El problema está en la hipófisis, por ejemplo, un adenoma productor de TSH, entonces, que va a estimular mucho, mucho la tiroides, por eso tenemos ambas hormonas elevadas, la TSH y la T3 y la T4. Ahora, ¿por qué aparece el hipertiroidismo? La causa más frecuente es la autoinmune, que es la enfermedad de Graves y es sobre todo frecuente en jóvenes, donde el organismo genera anticuerpos contra el receptor de la TSH, que se llaman TSI, donde van a estimular la tiroides de una forma continua, estuviera permanentemente activada sin control. En pacientes mayores, lo que va a pasar acá es que la causa más frecuente es el bocio multinodular tóxico, donde hay muchísimos nódulos que funcionan de forma autónoma, sin depender del eje.
También, obvio, puede haber un adenoma tóxico, uno solo, que sea hiperfuncionante, y de otras causas como la tiroiditis, donde se liberan hormonas que ya están formadas, pero como está inflamada la glándula, salen al torrente sanguíneo, o situaciones donde, después vamos a verlo en un apartado, hay estimulación por la gonadotrofina coriónica humana, como en el caso de la mola o del coriocarcinoma. Todo esto lo vamos a ver, como dije, en el apartado de la gamografía. Ahora sí, la clínica. De nuevo, no memoricen, sino que hay que pensarlo. Todo está acelerado. Entonces, tenemos intolerancia al calor. ¿Por qué? Porque el metabolismo está aumentado y genera más calor. La piel caliente y húmeda, porque aumenta la vasodilatación y la sudoración. Pérdida de peso que ocurre con aumento de apetito. Esto es muy importante para el diagnóstico diferencial. Después tenemos arritmias porque el corazón está hiperestimulado, sobre todo la fibrilación auricular, diarrea porque tránsito intestinal acelerado, temblor y también hay hiperreflexia por un aumento de actividad del sistema nervioso, todo con la misma lógica, exceso de actividad. Pero hay algunas formas clínicas particulares que también son importantes. En los ancianos, el hipertiroidismo se puede presentar de una forma atípica. En vez de estar hiperactivos, van a estar apáticos, como si tuviesen hipotiroidismo. Pero hay ciertas pistas que nos lo van a diferenciar, como las arritmias, en caso, como dijimos, de la fibrilación auricular o del temblor. Esto se lo conoce como hipertiroidismo apático. Después tenemos la crisis cardíaca, donde el exceso de actividad de hormonas va a generar una descompensación cardiovascular, especialmente en pacientes con cardiopatía previa. Y la forma más grave, así como vimos el mixedema en el hipotiroidismo, acá es la tormenta tiroidea. Acá lo que va a pasar es una exacerbación extrema de este hipertiroidismo, donde el metabolismo va a estar desbordado. Va a haber fiebre alta, taquicardia severa, alteración del sensorio, todo esto porque no se logra compensar ese exceso hormonal. Como vimos en el caso anterior también, esto es una urgencia vital. En cuanto al diagnóstico, lo primero siempre es la analítica, pedimos TSH, T3, T4, vimos hipotiroidismo primario, la TSH suprimida, hormonas elevadas. Después podemos a pedir los anticuerpos, como el de antirreceptor TSH, que nos van a orientar a un Graves, y acá es donde entra algo muy importante que es la gammagrafía tiroidea. Y acá voy a hacer una pausa porque es clave entenderlo para el hipertiroidismo. La gammagrafía nos va a decir si la tiroides está captando y produciendo hormona o simplemente liberándola. Si es hipercaptante, puede ser una captación global, como en el caso del Graves, en el coriocarcinoma o en el caso de la mola. Si la captación es única, nos va a indicar un adenoma tóxico, y si la captación es múltiple, un bocio multinodular. En cambio, si es hipocaptante, nos va a orientar más a una tiroiditis o a una ingesta de hormona exógena. Entonces ahí vamos a pedir la tiroglobulina, que si es positiva nos va a orientar a una tiroiditis o a un estrumovari, y si es negativa a una intoxicación con hormonas tiroideas. Ahora sí vamos para el tratamiento. Primero, sintomático, después tenemos el que es por hiperfunción y después el definitivo. En el caso del sintomático vamos a usar betabloqueantes como el propanolol o el atenolol. Estos no nos van a bajar las hormonas tiroideas, pero sí nos van a controlar la sintomatología, nos van a disminuir la frecuencia cardíaca, el temblor, la ansiedad. Después podemos usar corticoides y también tenemos el iodo inorgánico. El iodo en dosis altas nos va a generar el efecto del Wolff-Chaikoff, como vimos en el primer video, inhibiendo la síntesis hormonal. Y los corticoides nos van a disminuir la conversión de T3 y T4. Después tenemos el tratamiento de la hiperfunción, que esto lo usamos en todas las causas en las que la gammagrafía es hipercaptante. Acá tenemos los antitiroideos, tenemos el metimazol y el PTU, que nos van a inhibir la síntesis de hormonas. Y finalmente, el tratamiento definitivo, que tenemos sobre todo en el caso del bocio multinodular tóxico y en el adenoma. Si no hay síntomas compresivos, se usa el radioiodo, y si hay síntomas compresivos o sospecha de malignidad, la cirugía. Acá voy a hacer otra mini pausa para hablar un poquito del tratamiento específico. Los antitiroideos, como dije, metimazol y PTU, lo que hacen es inhibir la síntesis de hormonas, más específicamente bloqueando la peroxidasa tiroidea, que es la enzima que va a permitir la organificación del iodo y la formación de T3 y T4. El PTU además tiene un efecto extra, que es inhibir la conversión periférica de T4 a T3, que vimos en la forma más activa. Esto es clave sobre todo en situaciones de la tormenta tiroidea. Lo más importante, efectos adversos, tenemos sobre todo la granulocitosis, que nos puede llevar a infecciones muy graves, y la hepatotoxicidad, sobre todo con el PTU.
Por eso, si un paciente en tratamiento presenta fiebre o dolor de garganta, hay que suspenderlo y estudiarlo. Después tenemos el iodo inorgánico, que en dosis altas tiene un efecto paradójico. En lugar de estimular a la tiroides, la va a inhibir. El efecto Wolff-Chaikoff. Lo que hace es bloquear la organificación y la liberación de las hormonas. Y además disminuye la vascularización de la glándula, sobre todo es muy importante antes de la cirugía. Pero obviamente este es un tratamiento que es para el corto plazo, por eso no se usa en el definitivo, digamos. Después, los corticoides tienen el rol importante en situaciones graves porque disminuyen la conversión periférica de T4 a T3, reduciendo así la hormona activa, y además son muy útiles sobre todo con el componente de autoinmunidad. Y en la tormenta tiroidea nos van a ayudar también a cubrir una posible insuficiencia suprarrenal relativa. El radioiodo es un tratamiento definitivo que lo que hace es destruir el tejido tiroideo, ya que la tiroides capta el yodo y el radioiodo emite radiación para lesionar a las células. Por eso se usa sobre todo en el bócido multinodular tóxico, en el adenoma tóxico y también en algunos casos en Graves. El efecto no es inmediato, puede tardar semanas a meses y algo muy importante es que muchas veces termina generando hipotiroidismo, por eso lo tenemos que tratar con levotiroxina después. La cirugía, que es la tiroidectomía, que consiste básicamente en resecar la glándula. La vamos a indicar en casos sobre todo de compresión, cuando sospechemos malignidad o cuando estén contraindicados los otros tratamientos. Tienen la ventaja de ser resolutiva, pero obviamente no está exenta de complicaciones. Tenemos, por ejemplo, el sangrado por la lesión de la arteria tiroidea inferior. Tenemos el hipoparatiroidismo por lesión de las paratiroides que nos va a producir hipocalcemia y disfonía por la lesión del nervio laríngeo recurrente. Algo muy importante en el caso del radioiodo y de la cirugía es la preparación del paciente. Antes de administrar el radioiodo, el paciente necesita una preparación específica. Vamos a usar antitiroideos para controlar la hiperfunción, pero los vamos a suspender unos 3 a 5 días antes. Esto es porque si siguen activos, disminuye la captación de yodo y el tratamiento pierde la eficacia. También se van a indicar betabloqueantes para controlar los síntomas y se recomienda una dieta baja en yodo. Esto es clave. Si el cuerpo tiene poco yodo y la tiroides va a captar más radioiodo, esto va a aumentar la efectividad del tratamiento. Y antes de la cirugía, antes de operarlo al paciente, tiene que estar eutiroideo. ¿Por qué? Porque si operamos a un paciente que está hipertiroideo, el estrés quirúrgico puede desencadenar lo que no queremos, que es la tormenta tiroidea. Entonces, antes, ¿qué vamos a hacer? Antitiroideos hasta normalizarlas, beta bloqueantes para controlar los síntomas y yodo inorgánico en los días previos, que acá nos va a ayudar a disminuir la vascularización de la tiroides y a reducir el riesgo de sangrado intraoperatorio. Cada tratamiento tiene un objetivo distinto, algunos van a frenar la producción, otros bloquear la acción y otros destruir la glándula. Por eso es importante tenerlos bien claros para, a la hora de tener que ponerlos en práctica, entender por qué sea cada uno. Ahora, en situaciones especiales tenemos la crisis cardíaca, que le vamos a dar antitiroideos, beta bloqueantes y eventualmente digitálicos. ¿Por qué? Para las arritmias. Y en la tormenta tiroidea le vamos a dar tratamiento de soporte, antitiroideos, beta bloqueantes y corticoides en dosis altas. Todo esto apunta a frenar rápidamente el exceso hormonal. Y como vimos en el hipotiroidismo, el tema del seguimiento, en el hipertiroidismo primario vamos a usar la TSH porque refleja la respuesta del eje y en el central la T4 porque la TSH en estos casos no es confiable. Y por último, un punto clave, la enfermedad de Graves. Es una enfermedad autoinmunitaria y que está asociada a ciertos HLA. En cuanto a la clínica, algo distintivo que tenemos en este caso es el exoftalmos, que no depende directamente del nivel de hormonas, sino que depende de la autoinmunidad. También puede haber mixedema pretibial y algo importante es que empeora en caso de posparto y con el tabaquismo. Para el diagnóstico son clave, acá como dijimos que es autoinmunitaria, los anticuerpos y saber que la ecografía la vamos a ver hipervascularizada y en la gammagrafía la hipercaptación de manera global. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que en el embarazo se va a dar en el primer trimestre el PTU y en el segundo y tercer trimestre el metimazol. Para pacientes menores de 50 años vamos a dar, de preferencia, antitiroides durante 12 a 18 meses y si no está el radioiodo y la cirugía. Estos son los que se prefieren en caso de pacientes mayores de 50 años. Y en caso de que el bocio sea grande, que genere, por ejemplo, clínica compresiva, se sospeche malignidad o la oftalmopatía es muy severa, se va a indicar cirugía.
Entonces, todo vuelve a la misma idea. Exceso de hormona, metabolismo acelerado. Y ahí se puede entender todo. No hace falta memorizarlo, simplemente entender el sistema. Y hasta acá llegamos con este video, espero les haya servido y cualquier duda me la pueden dejar en comentarios.